Vamos a hablar unos minutos de la diferencia entre ahorrar e invertir. Las dos cosas parecen similares, en el sentido de que eh, uno, pues, si gasta menos de lo que ingresa y reserva la diferencia y la acumula para el futuro, pues está ahorrando. Eso es verdad. O sea que ahorrar e invertir en ese aspecto serían lo mismo. La diferencia está en que cuando ahorras, el dinero lo dejas colocado en tu cuenta corriente, debajo del colchón, en un depósito a plazo, en un producto garantizado. Y todo eso viene a ser más o menos lo mismo. El problema de ahorrar de esa manera, de colocar ese dinero así, es que es como si lo estuvieras quemando poquito a poquito, en fuego lento. Porque no te das cuenta de que la inflación se va comiendo el valor de esos ahorros y cada vez vale menos. Y el poquito interés que te paguen nunca compensa de manera estable esa inflación. O sea, si te pagan muchos intereses es porque la inflación es todavía superior y entonces pierdes con el tiempo ese valor. Además, la velocidad a la que se duplica el dinero cuando ahorras de esa manera es lentísima. Si te dan un 1% por tus intereses, tardarías 72 años en que tu dinero se duplicara. Si te dieran un 2%, tardarías 36 años en que se duplicara ese dinero. Es muy lento. Ahorrar así no merece la pena. Y por eso no extraña que casi nadie ahorre. Hay que ahorrar, pero dices, ¿para qué? Tanto sacrificio para tener al final en la jubilación un presupuesto tan bajo, para tener tan poquito dinero. De hecho, mucha gente, más que ahorrar, aparca un dinero al lado para por si acaso, porque teme que en el momento que vaya a necesitar el dinero, pues el banco le diga que no, aunque se lo ha dicho que sí, muy fácil, cuando no lo necesitaba, pues cuando lo necesitaba le ha dicho que no. Y para evitar eso, para no estar ahogado, deja un poquito de dinero de lado por si acaso, por una emergencia. Y está muy bien hacer eso, y quizás ese dinero puesto así para una emergencia es imprescindible si queremos invertir, porque no podemos estar sujetos a que una emergencia nos fuerce a deshacer nuestras inversiones. Pero es importantísimo entender las ventajas que tiene invertir. Invertir es llevarse tu trozo del pastel. En la riqueza del mundo, en la riqueza de las naciones, en la riqueza de los pueblos. Eh, Tú tienes derecho a participar de esa riqueza. Tú tienes derecho a ser propietario de los medios de producción. De alguna manera, la teoría del comunismo era, vamos a quitarle a todo el mundo los medios de producción, se los damos al Estado y así será de todos. Desgraciadamente, el tiempo ha demostrado que eso era absurdo, porque el Estado nunca sabía administrar los bienes suficientemente bien y porque las personas, sin el ánimo del beneficio, del lucro, pues no trabajaban lo que trabajan cuando hay un ánimo de beneficio, de lucro. O sea que ese modelo ha fracasado. Pero sigue siendo importantísimo el no aguantarse con que los medios de producción y de riqueza estén en manos de unos pocos. Hay que aspirar a que estén en manos de todos. Y la manera de hacerlo es invirtiendo. Es decir, siendo tú propietario, comprando tú trocitos de esa economía que produce y que gana dinero. De esa misma economía en la que probablemente tú además trabajas por un salario. Pero un poquito de ese salario tiene que ir a comprar trocitos de esa economía que te permita a ti ganar dinero con ello y acumular patrimonio. Y la diferencia es brutal, es enorme. Invertir es colocar tu dinero de una manera que te dé una rentabilidad superior. Dirás, bueno, pero ¿cuánto superior? Nadie te puede garantizar una cantidad. Tú puedes mirar que cualquier inversión en renta variable, es decir, en ser propietario de compañías, en los plazos muy largos va a tender a dar probablemente una rentabilidad entre el 8 y el 15%, probablemente alrededor del 12%. A eso, si le quitas un poco el efecto de la inflación, se va a quedar neto en un 7 o un 8%, más o menos, 9%. Pero eso es nada más que una proyección de lo que ha pasado en la historia y que es probable que se repita, pero nadie te lo puede garantizar. Si tú quieres una rentabilidad garantizada, ahí te van a dar solo
el 1, el 2 o el 3, lo que sea, pero siempre menos que la inflación. O sea que obtener una rentabilidad mayor es muy importante, pero tienes que asumir ese riesgo empresarial. Ahora veremos cómo se puede mitigar ese riesgo. Pero asumiendo ese riesgo empresarial, tú puedes perfectamente aspirar a obtener rentabilidades en el largo plazo del 8, del 9, del 10, del 11, del 12, del 13%. Asume un 12, que es una manera fácil de calcularlo, pero no te agarres a esa cifra porque nadie te la va a garantizar. Y con un 12%, por ejemplo, recordáis que os he hablado que con el 1 o el 2% tardaba 72 o 36 años en duplicarse el dinero. Con un 12%, por ejemplo, el dinero tarda en duplicarse 6 años. Entonces, cuando se empieza suficientemente pronto, ya explicaremos esto en otro capítulo, la rentabilidad que puedes obtener es enorme. Así pues, ahorra, pero no ahorres para colocarlo en un depósito bancario, para colocarlo en un producto garantizado, para colocarlo en una cuenta corriente. No, ahorra para invertir en una rentabilidad suficiente que te dé a largo plazo un patrimonio del cual puedas acabar viviendo. Eso es invertir.